Nos presentamos delante de ti en esta mañana, en nombre de ti, por nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por tus infinitas misericordias, por tus favores, Señor. Padre, confesando nuestra vida, Señor, en debilidad, en necesidad de tu gracia, de tu bondad, de tu mano poderosa en beneficio nuestro, Señor. Que Padre, esa es la razón de estar aquí en este día, Señor. No venimos por una tradición, no venimos solo porque esto sea una buena costumbre. No venimos, Señor, solo porque nos agrade el compañerismo, el vernos, el saludarnos. Pero Padre, venimos, Señor, por una razón más poderosa que esa, una razón mucho más suficiente, Señor, una atracción que hay, Señor, en nosotros para que nos sentimos, Señor, atraídos y creemos que tú eres la grande atracción en el mundo. Que Padre, venimos porque en nosotros hay un poder, porque en nosotros hay una ley que nos trae cautivos, Señor, a tu palabra, porque como Pablo, Señor, nos hemos convertido en prisioneros de Cristo. Padre, para nosotros, Señor, es el mejor lugar, es la mejor forma de estar preso de algo, como dijo tu siervo el profeta. O estamos presos del mundo o estamos presos de Jesucristo. Así que nos sentimos, Señor, honrados de ser presos tuyos, prisioneros de Cristo. Padre, por lo cual queremos hacer siempre tu voluntad. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, lo cual confesamos en esta mañana delante de ti. Padre, y a la vez pedimos, Dios Todopoderoso, que tengas misericordia y nos ayudes en esta mañana. Permítenos reportarnos delante tuyo para tu servicio. Danos la inspiración, Señor, no solo a mí que me corresponde hablar, sino que cada persona que ha llegado por estas puertas, todos podamos recibir la inspiración tuya y recibir el beneficio de tu presencia y de tu palabra. Padre, que entremos en la inspiración de ella y de esa manera tu palabra corra, sea glorificada y nuestros corazones sean ayudados. Esa es nuestra humilde petición, esa es la oración que traemos delante de ti y esa es la razón por la cual nos allegamos, Señor, con confianza para recibir ese beneficio de tu palabra. Porque te lo pedimos, oh Dios, en esta mañana, mientras todos juntos nos reportamos de esta manera para tu servicio. Yo te doy gracias por el Señor, por la ocasión que me da de estar aquí, por la bondad de tu siervo, nuestro pastor, nuestro hermano Arnulfo, y la confianza que trae, Señor, para permitirnos llegar y hablar de tu palabra al pueblo que tú has puesto bajo su responsabilidad. Ahora, Padre, permite, Señor, que de esa manera podamos honrar, Señor, esta confianza y que podamos, Señor, disponernos de la manera apropiada y tú guardes, Señor, nuestros labios de hablar cualquier cosa torpe y permite solo que la inspiración tuya fluya a través nuestro y todos recibamos el beneficio de tu palabra. Que la inspiración tuya nos acompañe. Es nuestra oración en esta mañana, porque pedimos todas estas cosas para el bien de tu pueblo y la gloria de tu reino. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Para todos. Es bueno para nosotros verlos. Vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, si son tan amables. Vamos a ir a la carta al libro de Santiago. Santiago. Vamos a ir al capítulo 5. Amén. Santiago capítulo 5. Yo tengo dos problemas con la tecnología. Uno es que no somos compatibles. Micrófono que cojo, micrófono que se daña, se pausa, el sonido se detiene. Y vamos a tener una transmisión en el internet que ya no funciona. Entonces esa dimensión y yo no casamos mucho. Y el otro problema es que soy sordo. Entonces cuando hablo necesito que haya un retorno para oírme y si no me escucho lo suficiente, entonces tengo que gritar más de lo que normalmente grito. Entonces, para no gritarlo demasiado esta mañana y no quedarme ronco, porque tengo que predicar en la tarde,
Entonces les agradezco que me tengan un poquito de paciencia y podamos hacerlo mejor. Amén. Amén. Tenemos Santiago 5. Amén. Vamos a leer el verso 17 y el verso 18. Dice así, Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Tome su lugar, por favor. Bien, los saludamos a todos, sean bienvenidos. Bueno ver siempre al pueblo de Dios reunido en la casa del Señor. Así que está por ahí el hermano Josué, el hermano Juan David, qué bueno verlos, gracias por venir, apoyar la obra. A mí me gusta eso, donde uno vaya a apoyar, ¿no? Donde va a empujar. Dijo, si sabes silbar, silbe. Es que yo no sé cantar, es que yo no sé tocar algún instrumento. Silbe. No sabe silbar, aplauda. No tiene manos, zapatee. Alguna cosa. Pero siempre tenemos que hacer algo por el reino de Dios. Ser entusiastas. Así que es bueno, donde uno va a sumar, uno no va a restar, uno va a multiplicar, uno no va a dividir. Así que es bueno para nosotros siempre donde vamos tratar de hacer algo. Y si no hubiéramos tenido que predicar y solamente nos hubiéramos sentado a escuchar, también amamos escuchar la palabra del Señor. Yo agradezco a nuestro hermano Arnulfo por la invitación, por la confianza, y a ustedes siempre por su paciencia. Saludos de los hermanos de la iglesia en Cúcuta y de los diferentes lugares del Señor. Ellos envían saludos en el nombre del Señor para todos ustedes. Agradecemos las atenciones, la confianza, y bueno, eso nos hace sentir bastante bien. Y al hermano Arnulfo y toda su familia, gracias por recibirnos en sus medios y atendernos como siempre de una manera expresiva. Bien, hermanos, vamos a considerar la palabra del Señor. Deseamos meditar un poquito en ella, y tomando esta escritura quisiéramos hablar de algo que, si le diéramos un título, lo llamaríamos lo divino en lo humano. ¿Se acuerdan de ese canto, verdad? Lo divino en lo humano cobro vida. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Entonces, allí en el coro dice: a quien debo yo servir, vino a servir. A quien debo yo de amar, me amó primero. Debo yo buscar, me busco a mí. ¿Verdad? Y todo esto maravilloso. Pero siempre es bueno pensar que la historia de lo divino en lo humano no se quedó en la cruz. La historia de lo divino en lo humano no fue algo exclusivo para el Señor Jesús. La historia de lo divino en lo humano, al cantar este himno, no debe ser solo cantándolo para recordar la gran obra redentiva que el Señor hizo por nosotros hace 2000 años, sino que al hablar de lo divino en lo humano, eso debe ser traído para nosotros a nuestro día, a nuestro tiempo. Y no solo agradecer por el beneficio de la salvación, por el beneficio de la redención, por el precio que se pagó por nosotros, no solo agradecer por eso, sino que poner en práctica, tomar el lugar y poner a funcionar aquello para lo cual, o aquello por lo cual la obra de redención fue pagada. Porque pues si no, solo sería una muy buena historia, no seríamos diferentes a cualquier buen católico, no seríamos diferentes a cualquier buen protestante que simplemente pues sabe que Jesús murió en la cruz y llora cuando se acuerda de eso, ¿verdad? Y mira la película, sea en la Semana Santa o en algún tiempo, y mira La Pasión de Cristo o cualquiera de estas películas que hicieron hace mucho tiempo, en que mostraban la vida del Señor Jesús. Y que bueno, es bueno, los que alguna vez tuve la ocasión de ver, pues yo recuerdo, yo era un muchacho, un niño, hasta cierta edad todavía lloraba cuando veía la vida de Jesús en una película, allá en la casa, ¿verdad?
yo no era un creyente y entonces llegaba Semana Santa y pues qué mejor plan que estar todo el día mirando películas de la Biblia. Y bueno, yo todavía recuerdo aquello, y cuando venía el momento de la crucifixión pues uno lloraba y pues uno le daba como pena, porque un católico nunca llora en la iglesia y menos en la casa, ¿no? Y pues nada que tenga que ver con la Biblia. Ya a medida que uno va creciendo se hacía un nudo acá, pero ya como los jóvenes, los adolescentes no quieren llorar por eso, lloran por otras cosas, lloran por el muchacho, porque no escribió, porque, ¿verdad? Por cualquier cosa, porque salió un granito aquí en la cara, entonces ya es una tragedia, pero difícilmente lloran en la iglesia por las cosas del Señor y por su experiencia con Dios. Pero en la medida que pasa el tiempo ya eso se va perdiendo, esa cosita, ese sentir. Venimos al Señor y pues la obra de redención nos lleva de regreso allá cuando nos vemos confrontados con la condición que el Señor nos encuentra, nos recoge, tiene suficiente misericordia de nosotros, su gracia nos alcanza y bueno, con su mano poderosa nos sostiene. Pero no debe ser solo porque sea una historia. El hermano Branham dice, deidad no está en el cielo, deidad está en la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir deidad no está en el cielo, sino deidad está en la tierra? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere acaso a que el Espíritu Santo está como un viento o como una nubecita, ¿verdad?, ahí recorriendo la tierra? ¿O es que hay algún Mesías por ahí para entonces decir que deidad está en la tierra? No. Cuando habla de que deidad está en la tierra, el hermano Branham predicó un sermón, creo que fue un 25 de diciembre, empezando su ministerio, si no estoy mal era el año 49, y allí el hermano Branham dice que no solamente el Señor debió haber nacido hace 2000 años en un establo, en un pesebre, sino que Él hoy día debe nacer en el corazón del creyente, que su corazón y el mío debe ser el pesebre del Señor, donde Él nace. Entonces hoy el niño donde el Hijo ha nacido, o el niño donde el Hijo ha sido puesto, colocado, debe ser usted debe ser el niño, donde el Hijo de Dios, que es la palabra, vive. Y cuando el Hijo de Dios, que es el Verbo, encuentra un niño en el cual nacer, entonces deidad está en la tierra. Ahora usted sabe que la Escritura dice allí, solo estoy poniendo una base para lo que vamos a llegar. La Escritura dice allí en Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo os es dado. Una cosa es el niño que nace, que es la parte humana, es el cuerpo, es el forro, es la envoltura del regalo, pero otra cosa es el regalo que va por dentro, ¿verdad? De esa envoltura. Y ese regalo que va por dentro es el Hijo. Por eso la Biblia en Isaías dice, niño nos es dado, y niño es nacido, hijo nos es dado. Entonces el Hijo de Dios es la palabra. El Hijo de Dios es el don de Dios, es el regalo de Dios, es la dádiva de Dios. Y esa dádiva de Dios fue puesta y fue dada para que tenga un cuerpo en el cual vivir, para que haya un niño en el cual manifestarse, un niño a través del cual darse a conocer. Y ese niño es la parte humana. Una parte humana sujeta a pasiones, dice la Escritura. Una parte humana llena de fallas, una parte humana con mucha torpeza. ¿Verdad? Tal vez no en usted, pero sí en mí. Y esa parte humana es el niño. Pero en ese niño tiene que estar el Hijo. Y el Hijo es la palabra. Y cuando esa palabra viene a vivir en usted y viene a vivir en mí, entonces usted es, o en usted está deidad. ¿Qué es deidad? Deidad es un soplo, deidad es un viento, deidad es una cosa misteriosa. No, deidad es Dios manifestado en carne. Amén. ¿Cuál es la carne del Señor hoy? Su novia, su cuerpo, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces deidad está en la tierra. Amén. Ahora, en la tierra solo como el planeta Tierra, porque no está en Mercurio y no está en Júpiter o en Marte, no. Deidad está en tierra porque este cuerpo fue formado de la tierra. Amén. Está en una condición todavía sin redimir este cuerpo, es verdad, pero ahí debe estar deidad. Amén. Ahí debe haber una parte divina.
de ese ser que los científicos no han podido saber, no han podido encontrar, de ese ser a donde Job decía que él quería saber dónde estaba su trono y llegar hasta allá para hablar con él. Creo que es el capítulo 23 que Job dice eso, que luego en el capítulo 38 Job llega a encontrar ese lugar, ¿verdad? Halla ese lugar y llega hasta ese lugar. ¿Cómo es que después, cuando habla con el Señor lo confronta? Y cuando Job es confrontado, pues diría yo que no solo lo ubica, sino que a la vez pues queda hecho pedazos, ¿verdad? Con esas preguntas que el Señor le hace a Job. Pero lo tremendo de ello es que cuando nosotros miramos lo que la Escritura nos enseña, cómo es que lo divino debe estar en lo humano. Hoy, recuerden, nosotros no somos simplemente, a ver, ¿cómo decirlo? Si hay un católico genuino, ese debe ser usted. Ese debo ser yo. Amén. Si hay un adventista genuino, ese adventista genuino debe ser usted. Amén. Ese adventista genuino debo ser yo. Amén. Si hay un testigo de Jehová genuino, debe ser usted. Aleluya. Debo ser yo, un bautista genuino, un nazareno genuino, Amén. un pentecostal genuino, Amén. debe ser usted, debo ser yo. Amén. Esos son Amén. títulos que le colocaron a ellos, y el problema no es el rótulo, el nombre por fuera al edificio, que le pongan como quieran ponerle, pero el sentido de eso. Recuerden que el profeta dice: Pentecostés no es una denominación, dice Pentecostés es una experiencia. Amén. Una experiencia con Dios. Aleluya. Ahora, cuando nosotros vemos esta escena, entonces deidad debe ser una realidad. Amén. Deidad no debería ser para usted y para mí algo misterioso. Deidad no debería ser para usted y para mí algo como demasiado lejano. Que ¿cómo le hago yo para hallar deidad de ese Dios que está por allá en el universo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué telescopio utilizo? ¿Cuál sistema? ¿Cuál aplicación pudiera encontrar en el teléfono para hablar con Dios, para saber dónde está Él? No. Al tiempo en que a usted y a mí nos tocó vivir, no estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era Dios sobre el pueblo. Y el pueblo tenía que esperar que apareciera un profeta. Y cuando aparecía un profeta, Dios venía a ese profeta y le hablaba, y el pueblo solo tenía que escuchar. Y cuando alguna vez Dios quiso acercarse al pueblo, y entonces descendió sobre la montaña, los mandó santificarse 3 días, apartarse de un poco de cosas, y aún así cuando llegaron a la falda de la montaña y el Señor empezó a descender y ese monte empezó a temblar y todo lo que pasó, vea hermano, eso produjo terror. Y la gente dijo: no hable Dios con nosotros. Amén. Porque era un Dios que producía terror. Ese era el Antiguo Testamento, era una cosa impresionante. Y de hecho, el cuerpo humano no está diseñado para soportar la presencia de Dios. Por lo menos este cuerpo caído. No está diseñado para eso. Por eso cuando el Señor venía a los profetas, que son hombres diseñados en su ser para soportar eso, unos caían como muertos, otros quedaban desmayados, otros salían de sí. El profeta en una hora dice que una visión lo podía desgastar como 8 horas de trabajo pesado, ¿verdad? Tantas cosas. Entonces este cuerpo no está hecho para entrar en eso. Entonces en el Antiguo Testamento era Dios sobre el pueblo. Algo muy lejano, algo muy por allá, algo que, uy, allá está, mire en la columna de fuego, mire el remolino que se formó, la nube allá sobre el tabernáculo, uy, tremendo allá en esa montaña, allá debe estar Moisés. Era todo lo que el pueblo podía decir de Dios. Y de vez en cuando a uno que otro el Señor venía y utilizaba y se iba. Venía, lo ungía y se iba, venía, lo ungía y se iba. Y era un Dios muy lejano. Luego ese Dios que tenía un plan, quiso acercarse más al hombre y no ser Dios sobre el pueblo como el Padre, sino ahora ser Dios con el pueblo. Y cuando fue Dios con el pueblo, entonces fue ese mismo Dios, ese mismo Dios en la forma de la palabra, que es el segundo oficio de Dios, y vino y se hizo carne en un hombre que nació de una virgen, que nació en un pesebre y que del cual es el personaje más famoso a nivel mundial, más conocido, más mentado, más de todo. Y cuando nació ese hombre sobre la tierra, él era Dios manifestado en carne, empezando a desplegar un oficio, no una segunda persona, bueno, eso lo tenemos claro, un oficio, el oficio de hijo.
Y vino a cumplir su propósito y fue la envoltura de Dios. Y como la Biblia dice que todo lo que era, mire, todo lo que era Dios, piense una cosa, todo lo que era Dios, ese Dios que la montaña echaba humo, temblaba, las bestias morían, si tan solo se acercaban un poco a la montaña, el ser humano no toleraba, todo lo que ese Dios parece que no lo podía contener nada ni nadie, ese Dios vino y se vació por completo en un hombre, en un cuerpo de 1,64, 1,65 de altura. Aleluya. Delgado, que se envejeció. Y entonces dice el profeta de Dios, dice, era Jehová en pañales, era Jehová en la carpintería de José, Gloria a Dios. era Jehová corriendo y cayéndose ahí, porque seguramente Jesús corría y se caía igual que cualquier niño, no era que él volaba. Él se caía, él también lloró, a él le dio hambre, él quiso jugar con los demás amigos, él quiso, bueno, cualquier cosa que hubiera de juego, no sé si había trompo, lo que hubiera. Amén, amén. Era Dios hecho carne. Era el 100% de Dios, 100% humano. Y eso es deidad y es el misterio más grande que, miren, la verdad es que usted no puede entender ningún misterio de la Biblia si primero no le es revelada la deidad. Y la deidad es el misterio más grande de todos. Y la deidad tiene sus etapas, porque uno necesita identificar deidad afuera, en Jesús. Entonces, esto que estamos hablando, y tremendo, ¿verdad? Y bueno, identificar deidad en un profeta hoy, tremendo, ¿verdad? Y de pronto la persona puede avanzar lo suficiente, identificar deidad en el pastor, y de pronto sea la persona más llena de Dios, y entonces puede identificar deidad en una hermana, en un hermano, así no se la lleven muy bien. Pero el problema es cuando usted y yo nos miramos al espejo. Porque aparte de que nos asustamos, bueno, por lo menos yo, no, lo difícil es poder ver a Dios detrás de ese personaje desagradable que usted ve frente al espejo cuando se mira solo, ¿no? No cuando se toma una foto en familia, porque van a ser así, no. Cuando usted se mira solo frente al espejo ve un personaje desagradable. Que cuántas veces ha deseado la muerte, que no porque usted se quiera quitar la vida, pero ha dicho, Señor, no valgo, me desagrado de mí, no me gusta esto de mí, toda esa batalla que yo espero que usted tenga, porque yo la tengo. Y si no, entonces este no va a ser una predicación para nadie, sino una confesión pública. Pero ese personaje que nos choca, que nos molesta, que no quería madrugar hoy para venir a la iglesia, que tenía otro plan diferente, que probablemente no estaría aquí, sino tal vez allá en la playa, qué sé yo. Ese personaje que Pablo se miró a sí mismo y dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Señor. Ese Pablo tremendo que se había encontrado con el Señor, era el mensajero de la primera edad, era un hombre tremendo, vea, como nadie, o como muy pocos, y que se miró ya muy avanzado en su ministerio y dijo, tengo un problema y es que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que voy y hago. Así es, amén. Y uno dice, no, pues si ese era Pablo, ¿dónde quedo yo? Amén. Otros dirán, no, pues si Pablo, pues entonces yo porque depende usted cómo tome la escena del escrito. Ese Dios que no lo contenía nada, se vino en un hombre. Para probar lo que era la necesidad, para probar lo que era el hambre, para probar lo que eran las pruebas, para probar lo que era la tentación. Dice la Biblia que sus discípulos lo acompañaron en todas las tentaciones. No solo las que la Biblia menciona, sino que hay otras que la Biblia no menciona. Amén. El hermano Branham dice en el mensaje ¿Cómo puedo vencer? Dice, Jesús fue tentado por beber. Jesús fue tentado por cualquier cosa. Dice, Jesús fue tentado por mujeres. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, creo que es el capítulo 9, bueno, y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Amén. A usted le vino a su mente un pensamiento, o si no le ha venido, solo por un momento, no se detenga en eso, pero solo por un momento. ¿Ha sufrido usted alguna tentación que usted diga, uy, no, vergonzosa o qué sé yo, de coger lo que no es suyo, ¿verdad? De hacer lo que no debe, tantas cosas? Jesús fue tentado en todo. Sí, Señor. Ese todo quiere decir
Ese todo quiere decir todo. Amén. Qué cosa tremenda. ¿Fue tentado por mujeres? Sí. ¿Sabe usted que Jesús quiso tener familia? Amén. Por lo menos lo pensó. Amén. Y cuando él pensó en tener familia, ¿sabe usted que Jesús consideró las hermanitas de su congregación? Porque pues en dónde más iba a buscar. Y sabe usted que cuando miró encontró una que al ojo de los seres humanos no tenía muy buena reputación. Que si él hubiera escogido una mujer terrenal para unirse con ella, hubiera sido una llamada María, que había estado llena de demonios y que por lo menos habían sido 7 los que habían salido de ella. Entonces Jesús lo pensó. Cuando Jesús llegó al Getsemaní y tuvo su momento más terrible, que Getsemaní dice exprimir, quiere decir exprimir el aceite. Entonces se exprime la oliva para sacar su aceite, y eso no es, tiene que ser a presión, ¿verdad? A sacar ahí buen aceite, presión en frío, para que no se dañe el aceite. Y entonces, ¿cómo es que cuando llegó allá, él vio que había una condición en él y luchó con todo? Él no quiso, él tuvo debilidad, él dijo, si es posible, pásame esta copa. ¿Usted cree que era fácil soportar todo lo que iba a soportar? Y más cuando lo vio antes de pasarlo y dijo, no, aquí esta gente me dejé solo y todos me van a dejar botado. Para empezar, están dormidos mientras yo estoy aquí sufriendo, todos durmiendo. Jesús fue tentado. Porque él tendría que ser el sumo sacerdote, que se pudiera compadecer de todas nuestras debilidades. Amén. Y no se iba a compadecer de nosotros si él no iba a saber qué era eso, si no iba a probar lo que era eso, si no iba a pasar por lo mismo que usted y yo íbamos a pasar. No nos iba a entender y hubiera sido un Dios injusto al demandarnos cumplir una ley que él mismo no supiera lo que era vivir acá para cumplirla. Pero como dijo Pablo luego en Romanos, ¿acaso hay injusticia en Dios? Dice, de ninguna manera. Entonces él se hizo carne para probar, para pasar por acá, para poder no solo dejarnos hoy un testimonio, sino para él saber lo que eso verdaderamente era. Amén. Para hacerse más cercano a nosotros. Amén. Vivió sobre esta tierra, renunció a sí mismo, fue a la cruz del Calvario, pero oído esto, fue a la cruz del Calvario no como Dios, fue a la cruz del Calvario como hombre, porque Dios no podía morir, y menos en manos del hombre. Amén. Entonces dice el hermano Branham que el Señor en el Getsemaní lo dejó. La parte divina que había en Jesús, que era 100% Dios, salió de él. Y quedó el hombre solitario, así como usted y como yo, solos. Y llegó a la cruz del Calvario y fue colgado en el madero después de haber sido azotado con la corona de espinas, burlado, abofeteado, todo aquello, porque tenía que padecer como hombre. Toda la carga, todo el pecado, todo el castigo de su paz y de la mía. Llegó al Calvario, entregó su vida voluntariamente, pero la Biblia dice que por el previo consejo o conocimiento de Dios, derramó su sangre hasta la última gota, fue sepultado, descendió allá a aquel lugar de la prisión, de la región de las prisiones, ¿cómo es? La región de la prisión de las almas perdidas allá del Antiguo Testamento. Al paraíso llegó también, que era un lugarcito especial donde estaban aquellos que habían creído en él, pero que tenían que ir abajo porque era el reglamento de Dios. Fue y testificó a los unos para condenación, fue y le testificó a los otros para vida. Luego se levantó el domingo en la mañana, se levantó con ellos, se presentó ante el Padre como el Cordero, regresó, dice el profeta, luego vino, caminó con sus discípulos 40 días, ascendió a la gloria, había dado una promesa: no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a vosotros. El Padre que mora en mí, vendremos y haremos morada en usted. Y entonces se abrió la edad gentil y viene el día de Pentecostés. Y un Pedro temeroso, un Pedro muy valiente, porque Pedro sacaba el cuchillo y a lo que fuera, pero que a la hora de apretarse contra su fe, se acobardó y lo negó. Y lo negó con maldición. Miren qué gran debilidad de Pedro. Yo creo que una de las cosas, yo lo he pensado, una de las cosas que más avergonzaba a Pedro, porque él se dio cuenta cuando escuchó al gallo que cantó, entonces él dijo, se cumplió lo que el Señor me dijo, lo he negado. ¿Cómo se habrá sentido Pedro de saber que negó a su Señor? A ese Señor del que dijo de ninguna manera y sacó
aquel cuchillo o espada, lo que tuviera, y le cortó allá la oreja al soldado. Aquel Jesús que dijo, no Señor, de ninguna manera, a ti no te van a crucificar. Que el Señor lo miró y en lugar de algo le dijo, apártate de mí, Satanás. Aquel Pedro que mostraba su valentía, aquel Pedro que tenía un carácter tan recio, tan fuerte que los discípulos no se lo soportaban. ¿Usted cree que era fácil soportar a Pedro? No era fácil. Era ríspido, era rústico, era fuerte, era un hombre que no tenía letras, era un hombre que lo único que sabía era jalar redes, tirar redes y jalar redes llenas de pescados. Un hombre sin educación que no sabía ni firmar su nombre. Tosco, fuerte, rudo. Que mostraba, yo creo que cualquiera lo pensaba, ¿verdad? Más de uno yo creo que le temblaban las rodillas para acercarse a hablarle a Pedro, ya caminando con Jesús. Un hombre que tenía revelación. Amén. Un hombre tremendo que sacara su espada. Pero que en el momento más crucial negó a su Señor. Yo creo que lo que más atormentaba a Pedro era eso. Sentimiento de culpa, él se sentía miserable. Tanto que yo hablaba, porque usted sabe que tiene y cuando falla con eso que reclamó tener, pues usted se siente miserable, frustrado, derrotado. Yo que tanto decía, una mujer ahí en una fogata me hizo negar a mi maestro, pero ¿cómo es posible? Así es. Le dije a mi Señor, me envalentoné para cortarle la oreja a un soldado que no venía solo, venían varios. Me envalentoné y una mujer sin nada, por ahí una cuchara, lo que tenía y me asustó, me hizo negar a mi maestro. Una tortura para Pedro. No piensen. Aleluya. Tantas cosas que pudieron haber pasado por la cabeza de Pedro. Pero ese Señor que había prometido vino el día de Pentecostés. Y ese mismo Pedro cobarde, temeroso, asustadizo, porque todos los discípulos andaban escondidos, con puertas cerradas, ventanas cerradas, todo porque estaban persiguiendo, pues mataron al líder. Mataron al líder, imagínense qué van a hacer con nosotros. No, aquí no hay nada que hacer, se fue la esperanza de ellos. Estaban escondidos, asustados, pero vino un día un poder de lo alto. Que no necesitó que las ventanas se abrieran. Que no necesitó que la puerta se abriera, aunque las ventanas y las puertas se abrieron después de que él entró. Y vino ese Espíritu Santo, que era, oído a esto, era todo lo que estaba en Dios, que estaba ya en la eternidad, que hacía temblar el monte y todo lo que hemos hablado, todo lo que vivió en un hombre, ahora todo lo que estaba en ese hombre había venido a vivir en sus hijos, en sus discípulos, en su Gloria a Dios. no en los 5,000 que comieron, no en los 4,000 que comieron, no en los 500 que se asustaron y corrieron al aposento alto, no, sino en los 120 que aguantaron los 10 días de encierro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Los 120 que aguantaron mirarse allá a Pedro con Juan. Juan era el consentido y Juan posible miraba a Pedro. Juan era puro amor y miraba a Pedro y decía: Pedrito, eres de un carácter terrible, pero yo te amo. No me hables. El niño y el hombre serio, ¿verdad? Y ese roce entre el anciano que quiere que el joven camine así, pero ya, como una verdad, ¿cómo se diría? ¿Cómo lo decimos? ¿Verdad? El anciano que no rebaja media, que corta cabeza y ya, como una lija de esas. ¿Cuál es la lija más ruda de todas? 80, estaba pensando en la 80. Una lija 80, ese era Pedro, hermano, eso pasaba. Y Juan, el joven. ¿Cómo sería esa convivencia de Simón? Que Simón había sido un guerrillero. Porque Simón, de la Biblia dice Simón el celote. Y los celotes eran una secta que procuraba tomarse el reino y esperaba que el reino de Dios estableciera la tierra por medio de las armas. Era un guerrillero. Se quería tomar el poder, tumbar el imperio romano, haciendo un gran ejército popular. Ya suena como todo un comunista, socialista, ¿verdad? ¡Oh, ejército popular! Y etcétera. Ese era así. Él había sido criado, formado, él por alguna condición. Simón había, no Pedro, no Simón Pedro, sino Simón el celote, había terminado siendo un hombre que militó en esas cosas. Y viene el Señor y se encuentra con Simón, y Simón viene sin el Espíritu Santo a seguir a Jesús. ¿Cómo seguía Simón de desconfiado mirando a la gente diciendo: no, este nos va a rescatar a punta de amor? Aquí lo que se necesita es, saber llevar las armas y vamos a levantar a esta gente. Voy a ver hasta dónde Jesús nos va a tener con su historia y su cuento de amor.
Simón se le habrá ocurrido el Señor? Ahora sí se formó, cuando formó el alboroto allá en el templo y tumbó. Yo creo que Simón se emocionó cuando Jesús llegó y tumbó aquellas cosas que vendían en la casa del Señor y dijo, han hecho de la casa de oración una guarida y están vendiendo. Y yo creo que Simón se emocionó y dijo, ahora sí, para lo que tantos años me preparé. Aleluya. De pronto algún otro discípulo más recatado habrá dicho, no, pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo va a hacer esto? Nos va a meter en un problema. A donde voy con esto es que eran 12 cercanos y uno de ellos era el que estaba vigilante. Posiblemente quería ser sincero, yo pensaba que Judas no tenía ni la culpa, pero él tenía un problema y era que le gustaba demasiado el dinero. Y él estaba mirando a ver cómo recogía lo suficiente para financiar y que le quedara una buena porción a él. Cada uno tenía su objetivo. Cada discípulo tenía su pensamiento, cada discípulo tenía su idea. Mateo había sido recaudador de impuestos y por ser recaudador de impuestos era odiado por el pueblo judío, porque era considerado por traición. ¿Cómo es que un judío va a trabajar para los romanos exprimiendo al pueblo con impuestos injustos? Y él sí vivía a todo dar, porque el recaudador de impuestos vivía bien. Y ahora Jesús, el Señor lo llama y viene Mateo ahí entre ellos. ¿Cómo lo miraría Simón? Solo piense, Simón el celote peleando contra el imperio. Y llega uno de los que trabaja para el imperio, el que me quitaba la plata y se la quitaba a mi familia. Pasamos necesidades por culpa de este que nos quitaba la plata trabajando. Y viene el Señor y me lo sienta al lado. ¿Qué de divino podía ver Simón en Mateo? ¿Qué de divino podía ver Mateo en Simón? Aleluya. Juan, un niño menor, un niño, ¿cómo decirlo? Un jovencito que no sabía nada de la vida. ¿Qué le va a enseñar Juan a Pedro, que sabía lo que era lidiar con los mares tempestuosos allá en Galilea? ¿Qué me va a enseñar Juan a mí? Ahí sí, Juan, sí, todo ahí recostado en el seno del Señor, el consentido de la casa, que no ha salido nunca. Eso me acuerda como Jacob. Esaú miraba a Jacob y Jacob era el que estaba bajo las naguas de su mamá, mientras Esaú era el que estaba cazando para traer el sustento para sus padres. Señor. Pero ahí en ese individuo llamado Jacob había algo divino. Aleluya. Señor. Ahí en ese recaudador deshonesto había algo divino. Ahí en esa mujer que lo seguía, que había estado endemoniada y era una prostituta llamada la Magdalena, ahí en ella había algo divino que nadie veía. Ahí estaba la samaritana cuando Jesús pasó, todo el mundo lo tocaba. Perdón, la mujer con el flujo de sangre. Pero Jesús no se detuvo a mirar su condición natural. Él empezó a buscar, todos te tocan. Los discípulos dijeron, pero maestro, ¿cómo que alguien lo tocó si eso lo vamos pasando entre una multitud? O sea, yo no me refiero a ese toque de un toque físico, porque yo sé que todo el mundo me está jalando. Pero hubo una sola entre todas, tal vez la más recóndita, tal vez por allá bien agachada, que alcanzó a tocar el borde, ni siquiera lo agarró así, no el borde del manto, pero ella me tocó de una manera diferente. Él pudo voltearla y encontrar en esa mujer que llevaba 18 años gastando su dinero, él pudo encontrar en ella una fe que no tenía nadie, ni los más alentados. Él pudo mirar a aquella mujer en el pozo y empezar a platicar con ella y descubrir que tenía 6 maridos y que no era el que 5 había tenido, el que tenía tampoco era. Y dijo, bueno, aquí no había nada. Y los discípulos, el Señor los había hecho ir. Solo piensa, el Señor le había dicho a los discípulos que se fueran allá, tal vez al pueblo, a recoger allá, ¿verdad?, las provisiones, porque ellos andaban de lugar en lugar. Tal vez Dios había mandado a otros a buscar un nuevo lugar en la nueva ciudad o el nuevo pueblo que iban a visitar. Y cuando llegan ellos allá en su tarea, encuentran al maestro a solas con una mujer que no tenía buena reputación. Platicando con ella. Ah, el maestro. Ah, ¿ve que el maestro también es un hombre? Ah, el maestro. ¿Qué pasaría por la mente de los discípulos? ¿Qué pensarían ellos? Con razón el maestro nos hizo ir, quería quedarse a solos. No todo es oración, no todo iba a ser ayuno. ¿Qué habrá pasado por la mente? De pronto, yo soy un hombre muy mal pensado, ¿verdad? Pero yo quiero poner toda la condición humana. Yo quiero que usted se vea reflejado en Mateo, o en Simón, o en Pedro, o en Juan, o en Santiago, o en el que sea, o en la samaritana, o en la Magdalena, en el que sea. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué condición más baja podían tener aquellos?
aquella mujer que vino en Betania a lavar sus pies. Uno miró y dijo, Judas seguramente me dijo, pero ¿cómo van a gastar eso? Le hubieran vendido, le hubieran dado a los pobres. Simón el inconverso allá, el que creía que era muy tremendo, el fariseo, dijo, no, pero pues si el maestro fuera un profeta, sabría la vida de esa mujer y no recibiría una ofrenda, porque la Biblia decía que no se podían recibir ofrendas de prostitutas. Y la que está ahí es una prostituta y le va a traer una ofrenda. Eso no se debe recibir. Y el maestro sentado, dice el profeta, conociendo los pensamientos de todos. Aleluya. Cada uno trae posible los discípulos allá. No, posible. Y ahora de pronto Simón decía, el Señor los está provocando y ahora sí se va a aprender esto. Y Juan de pronto miraba y mi maestro es puro amor. Eso es amor. Cada discípulo con una idea. ¿Me hago entender? Cada discípulo con un parecer. Pedro tal vez haya rústico, rudo y lleno. ¿Qué hace el Señor aquí cenando con esta gente? Esto vamos a venir acá y van a hablar de él y cuidándole la espalda, tratando de proteger a su maestro. Cada uno mirándolo desde su perspectiva. Cada uno mirándolo desde su propia óptica. Cada uno pensando lo que se imaginaba que era lo que el Señor tenía que hacer. Pero nadie sabía. Solo Jesús sabía. Y eso, porque en la medida que el Padre le iba mostrando, él podía ir sabiendo qué cosa tenía que hacer. Amén. Se murió su amigo de infancia. La casa donde se crió. Al lado de su hermana Marta y María, que eran sus hermanas. Él las amaba como unas hermanas porque vivió con ellos. El profeta escribe que Lázaro era un escriba de los pergaminos en el templo. Y que Marta y María hacían los tapetes, los tapices que utilizaban para el templo. Ellas vivían de eso. Y él era un escriba, su amigo, su amigazo, su hermano. Y se enferma. Y lo mandan llamar. Y no viene. Y se muere y no viene. Y lo entierran y no viene. Y se pudre porque lleva 4 días y aparece. Usted ve que una de las hermanas, la que estaba más atenta, María, creo que era la que estaba más atenta a los pies de Jesús, porque antes de eso usted recuerda que Jesús vino. Vea, Jesús tenía tanta confianza que era como usted, vamos a hacer un compañerismo, vamos, y Jesús disponía, vamos a la casa de Lázaro, allá está Marta y María. Y María se sentaba a escuchar los testimonios. Y la Marta, como hay muchas Martas, las Martas cocinando acá, que la tortilla aquí, que la guía acá, que la ensalada aquí, que el frijolito acá, y eso está muy bien. Pero ¿y a qué hora se sientan a escuchar? ¿A qué hora se sientan a compartir? Al fin y al perdóneme lo que voy a decir, no me vaya a tomar mal. Al fin y al cabo, para comer, todos tienen comida en su casa para comer. A ver, ¿me hago entender? No estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo que todas las veces igual. Y cuando las hermanas se sientan a escuchar el testimonio, cuando las hermanas se sientan a compartir para ayudarse, no para chismear, pero para ayudarse entre ellas mismas. Cuando se sienta la anciana a enseñarle a la joven cómo criar a sus hijos, cómo amar a su marido. Cuando se sientan las hermanas a escuchar a sus esposos y las esposas a escuchar a sus esposas, que ellas sean las que hablen y no nosotros. Bueno, ellas casi siempre son las que hablan, pero me refiero cuando estamos en un compañerismo así. ¿Cuándo es que esa parte humana verdaderamente empieza a sobrepasar? Porque en la iglesia todos somos divinos y en la banca cada uno sabe que es humano, pero cuando salimos de esa puerta nos cuesta ver lo divino y solo veremos lo humano. Cada uno tenía su idea. Cada individuo tenía su pensamiento. ¿Qué hacen esas mujeres que miraban a ella y decían, no? Y la Biblia dice, amigo de prostitutas y de publicanos. Sí, esa era la fama de Jesús. Vea, ese era el que robaba el pueblo, ya lo tiene. El otro era un guerrillero. Tiene otros que eran discípulos de Juan, pero un legalista terrible. Eran 11 diferentes. Y así pudieron mencionar a cada discípulo, ¿no? Se me olvidan los nombres de todos. Cada uno criado diferente, en una casa diferente, con papás diferentes. De pronto todos con una enseñanza judía, tal vez la gran mayoría tenía esa enseñanza, pero cada uno tenía su apreciación. A unos los llamaban los hijos del trueno, Juan y Andrés creo que eran, ¿no? Ahora el Señor se iba y se los llevaba a todos, pero les decía, a 9 de ellos les decía, espérense acá. Juan, Jacobo, Pedro, vamos. La rosca.
¿Sí? ¿La rosca? ¿Ese término lo conocen, no? ¿No? Ok. Bueno, es un término colombiano. ¿Es un colombiano acá? La rosca, ¿sabe qué es la rosca? Sí, señor. La rosca es, a ver, ¿ve que hace excepción de personas? Ya se llevó a sus amiguitos allá. ¿Con pinches? Amén. Sí, con pinches sí les cae mejor. Sí, sí. A sus compinches, los tiene a todos los 12, pero para sus asuntos privados se llevan los 3 de siempre. Era verdad. Cuando fue al Getsemaní, se llevó a los discípulos, todos se pusieron a roncar y el Señor despertó a los 3 y dijo: Juan, Jacobo, Pedro, vamos. ¿Qué pasaría cuando los 9 se despertaron y no vieron ni al maestro ni a los 3? Y se llevó a los 3 y a los 3 le dijo: quédense acá orando. Yo voy a orar más allá. Aleluya. Amén. Porque había un lugar donde Jesús no podía ir con sus compinches. Había un lugar donde él solo podía ir con sus compinches. Compinche, para que usted me entienda el término, ¿no? Porque de pronto ahora compinche puede ser una mala palabra y Jesús era un compinchero. Yo no estoy diciendo eso. Es solamente para hacerme entender. Era su círculo cercano. Era la gente de su riñón. Eran tal vez los que con él más disfrutaba. Los más cercanos, qué sé yo, en la parte humana. Pero cuando usted mira la Biblia, era que cada uno de esos 3 tenía una característica. Tenía algo que al final, en el tiempo, hoy usted y yo pudiéramos mirar lo que Pablo habló cuando habló de ellos 3, porque Pablo habló de la fe, la esperanza y el amor. Amén. Y como Pedro representaría la fe, como Juan representaría el amor y como Jacobo representaría la esperanza, y el mayor de los 3 era el amor. Entonces esos cercanos al Señor, pero ¿quién entendía eso? Nadie. No podían ver más allá. Había una parte humana. Vino el Pentecostés y para que llegara estuvieron 10 días encerrados, tal vez en un cuarto como este. 500 personas metidas en un recinto así. ¿Cómo dormían? ¿Cómo usaban el baño? ¿Qué si el número 500 iba a bañar la boca? ¿Cómo le olía esa boca al final de la noche cuando era que se podía entrar al baño a bañarse después de 500? Y todos juntos, todos estrechos, todos apretados. De pronto había un día que no había agua. A ver, quiero poner la cosa demasiado humana, ¿no? Amén, amén. Por eso de los 500 hubo 380 que dijeron: no, si esto va a ser así. No, y vieron a Pedro y Pedro como, todavía no había venido el Espíritu Santo. Y Pedro ríspido y dijo: no, pues si Pedro y Juan eran los más cercanos al Señor y pelean entre ellos, no. Y la gente empezó a chocar y empezaron a mirar la parte humana de los discípulos. Y cuando vieron a la Virgen María, ¡oh, María, María! Pero María era una mujer. Y María posiblemente tenía que arreglar con otra María. Y de pronto María tenía alguna pequeña cosita que sacaba chispas con alguno de los discípulos. Porque María no había nacido de nuevo. O si de María decía a todos: ustedes me abandonaron. Juan fue el único que se quedó al lado mío. Al momento de la cruz todos ustedes salieron corriendo y dejaron allá. Posiblemente ella diría: a Jesús lo dejaron allá en la cruz y el único que se quedó al lado mío fue Juan. Ay, no, pues Juan, todos se dicen Juan. Posible estaba la mamá de aquellos discípulos que vino ante el Señor Jesús para interceder por sus hijos. ¿Usted se acuerda, no? Vino la mamá de aquellos hijos: Señor, ¿será posible que mis 2 hijos se sienten a tu lado en la mesa cuando venga tu reino? ¿Cómo se habrán sentido los discípulos? No, pues tuvo que venir la mamita a interceder por ustedes. ¿No cree usted que los discípulos le hicieron bullying a esos 2 discípulos? Amén. Porque la mamá tuvo que venir a interceder por ellos delante del maestro para hallar favor. ¿O será que, ay, no, tremendo? De pronto otro dijo: pero vamos a llamar a la mamá. El maestro atiende a la mamá, no te le hace más caso a mamá que a mí. Cada pequeño detalle que pasamos derecho a leer la Biblia, yo lo que quiero es que usted entienda: cada uno tenía su idea humana de lo que era el reino de Dios, Señor. de lo que Jesús se supone que tenía que hacer, su propia interpretación de las Escrituras. Pero a pesar de que cada uno podía tener su propia idea, todos al fin y al cabo, hasta el mismo Judas, estaban trabajando en pro de la voluntad de Dios. Amén. Todos, todos, hasta Pilato. Porque aunque Pilato hizo lo que hizo y toda aquella cosa, el Señor
Señor dijo, mire Pilato, usted no tuviera autoridad si no le fuera a dar mi padre. A Judas medio lo miró y le dijo, Judas, vea, mijo, le está cogiendo la noche, lo que ha de hacer, hazlo pronto. Todo obraba en el plan de Dios. Ahora, cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a 120. Y el Espíritu Santo quitó el temor de Pedro. El Espíritu Santo canalizó los bríos de Simón el celote. Posible ya Simón entendió que no era, como decía la Escritura, no es con espada ni con ejército, es por su Santo Espíritu. Pero él cómo iba a entender eso si él no tenía el Espíritu. Amén, así es. Pero cuando Simón recibió el Espíritu, entendió seguramente el texto y dijo, no es por espada ni por ejército, es con su Santo Espíritu. Y ahora ya sé lo que eso es porque ya tengo el Espíritu. Gloria a Dios. Pedro entendió y dijo, ya entendí por qué el maestro tenía que morir. Con razón reprendió al diablo, no que yo fuera el diablo, sino reprendió al diablo que estaba hablando a través de mí para que no fuera a la cruz. Ya Pedro entendió. Amén. Gloria a Dios. Pedro encontró que cuando vino el Espíritu Santo a él, eso era una oportunidad para él, para resarcirse de las 3 veces que lo negó. Amén. Y a un Dios, el Señor le dio la oportunidad. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 preguntas para resarcir 3 negaciones. Aleluya. Lo justificó. Amén. Cada cosa fue puesta en su lugar. Aleluya. Cada discípulo tuvo la ocasión de arreglarse. Pudieron caminar. Juan y Pedro pudieron caminar. Ya no discutiendo, pero pudieron pasar por la puerta de la hermosa. Juan y Pedro pudieron ir presos juntos. Y ya no peleaban en la prisión. Pero pregunto, ¿será que Pedro dejó de ser ríspido? ¿No? ¿Será que Juan dejó de ser puro amor? ¿Cómo pudieron compaginar si el nuevo nacimiento o el Espíritu Santo cambia la naturaleza, pero hay cosas humanas que no le quitan? A usted le va a gustar la tortilla, le va a gustar antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo. Amén. Y a mí me va a gustar la arepa antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo. Amén. A usted le gusta el chile que pique bastante y para mí eso daña la comida. Y usted tiene el Espíritu Santo y le gustaba, y cuando no lo tenía también le gustaba, y yo tengo el Espíritu Santo y me gustaba, y aún cuando no lo tenía también me gustaba. Hay cosas que el nuevo nacimiento no cambia. Amén. Toda la vida me ha gustado el color azul. Nací de nuevo y no me cambié al rojo. Me sigue gustando el azul. ¿Me hago entender? Amén. Porque hay una parte humana. Sí, Señor. Si a usted le gustaba dormir tarde antes de nacer de nuevo, nació de nuevo y le sigue gustando dormir tarde. Solo que ahora se esfuerza por levantarse más temprano para venir al culto, para orar. Pero su parte humana sigue siendo humana. Usted nació de nuevo y a usted no le han salido alas. Hermana Meda, le preguntaron un día, hermana Meda, ¿cómo era posible que si el hermano Branham viajaba tanto y estaba tanto tiempo en cacería y se iba 3 meses al África y duraba tantos meses fuera de casa, cómo fue posible que ustedes tuvieran 4 hijos? Y la respuesta de la hermana Meda le dijo, hermana, el hermano Branham era todo un hombre. Había una parte humana. El hermano Branham, ¿cómo era posible que predicando tantas cosas en contra del árbol de Navidad y cómo era que llegaba el tiempo de Navidad y él mismo iba a la montaña y cortaba un árbol? No estoy diciendo que usted lo haga, pero iba y hacía. ¿Cómo era que él, hablando de estas cosas tan paganas, montaba a sus hijos en el carro y los llevaba a ver las luces navideñas? ¿Cómo era posible? Eso parecía como una contradicción. Parecía una contradicción. Tantas cosas que pueden pasar por nuestra cabeza, tanta religión que usted y yo podemos tener, no justificando nada equivocado, pero esos eran los discípulos, había demasiada religión en ellos, había demasiado prohibicionismo y el evangelio no es un prohibicionismo. Pero cuando yo vengo a la escritura, y mire, la verdad no he leído la primera nota que tengo acá, pero cuando usted mira la escritura, la Biblia dice, en el texto que leímos, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Amén. Señor. ¿Elías era un hombre sujeto a pasiones? Sí. ¿Sansón? Sí. ¿Jonás? Sí. Jonás quiso correr. Hasta
Hasta que dijo, ay, ¿sabe qué? Lánceme el barco porque aquí el Jonás del barco soy yo. Ustedes saben cuándo, usted es el Jonás del barco. No para que lo tiren del barco y no vuelva a la iglesia, me refiero es para que usted se ponga a hacer lo que sabe que tiene que hacer. Amén. No corra más. Bendito Dios. El hermano Branham dijo, he fallado tanto, yo siento, y el profeta, creo que fue el hermano Baxter, le dijo, hermano Branham, recuerde, Sansón durmió con una ramera una noche y al otro día se levantó y se puso las puertas de gaja a la espalda. Eso, Dios no le quita lo que le dio. Vuelvo y digo, no justificando el pecado. Pero donde queremos llegar es que la Escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Dice, y oró fervientemente y el cielo se cerró. Y oró fervientemente y la lluvia vino. Y Elías era un hombre tan tremendo que persiguió, retó a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Jezabel y les hizo el reto del Carmelo y se burló de ellos. Hizo llover fuego del cielo, el fuego descendió, mandó traer la espada o lo que sea y decapitó a todos los profetas. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Qué hombre! ¡Qué parte divina! No es que si yo fuera como Elías, eso es verdad, pero déle la vuelta a la página de la Biblia. Y una mujer lo persiguió y Elías se asustó. Sí, Señor. Y Elías corrió. Y Elías tuvo miedo. Y Elías tuvo que correr a la cima de una montaña. Y Elías se debilitó. Y Elías se sintió deprimido. Y Elías estuvo bajo el enebro. Y Elías pensó que estaba solo. Ahora fíjese, ¿una parte divina? Sí. ¿Una parte humana? Sí. Lo divino en lo humano. Aleluya. Sansón, ciego, miserable, nada, pero pidió y el Señor vino y mató más de los que había. Al fin y al cabo, Sansón, vea, va a sonar, no sé cómo suene esto, pero no dejarle ningún problema, hermano Arnulfo. Pero aún las cosas que hizo Sansón eran parte del propósito de Dios. Porque la Biblia dice que todo era, no lo sabían, pero todo era cuando pidió a la mujer casarse con una inconversa, porque ese era un problema serio de Sansón. Le gustaban las inconversas, no le gustaban las judías, le gustaba la filistea. Ahora usted, ninguno de ustedes es Sansón, ¿no? Valga la aclaración. Solo en el caso de Sansón tuvo que ir allá y tuvo que permitir al Señor que pasara eso, porque era parte del propósito de Dios para acabar con los filisteos. Así es. ¿Usted va a conseguir una filistea? Yo pregunto, ¿va a ir usted a acabar con el Imperio Romano? No, entonces no busque filisteas, que no, usted no es Sansón. Amén, amén. Así es. Pero el propósito en Sansón era ir y acabar, y el Señor obró el plan de al fin y al cabo, como sea que lo hizo. Señor. Jonás tremendo, Jonás salió huyendo, pero Jonás lo tiraron del barco, pero al final ¿qué pasó? Tenía que llegar, solo el hermano Branham nos da luz, la Biblia no nos da esa luz. Sabemos que un gran pez lo tragó y que después fue y lo dejó allá en la orilla, y eso suena como una cosa, pero solo un profeta vino y nos dijo que todo era parte del propósito de Dios, porque en esa tierra creían en el Dios pez, y Dios sabía que ese pueblo se iba a arrepentir, y que la manera en que se arrepintieran era creyéndole a un hombre que viniera de parte de su Dios. Y cuando ellos vieron, porque no fue que vino el pez, lo escupió y que quedó todo babiado, y no, eso fue un evento sobresaliente, una ballena, un pez gigante, porque la Biblia no dice ballena, no, un pez gigante abriendo. La gente vio un hombre salir de la boca de un pez, y para ellos ese pez era su Dios. Aleluya. Y cuando ven un hombre salir de la boca del pez y les dice, yo fui enviado de Dios, ¿qué van a decir ellos? ¡Amén! Y el profeta dice, Dios, a pesar de la dificultad y de todo, que la gente no sabía lo que le pasó a Jonás de ahí para atrás. Todo Jonás sabía. Aleluya. Pero todo al fin y al cabo estaba obrando en el plan de Dios. Y Jonás esperaba que ellos no se arrepintieran. Jonás dijo, bueno, ya llegué acá, usted los va a acabar, los va a condenar. Estos son los gentiles paganos, impíos. Yo vengo, predico y me voy, y usted los destruye. Y me voy a ir allá arriba a esa montañita para ver cómo los liquida a todos. Y llegó y había un sol inclemente. Y llegó y se hizo allá y ese sol no le dejaba paz. Y Jonás tenía un problema, y es que era de esos creyentes que reniegan por todo. De esos creyentes que no están satisfechos con nada. De esos creyentes que están quejambrosos a toda hora. Y empezó a quejarse por el sol, este sol y este sol y este, no hay ni una sombra acá. Y yo quiero ver cómo usted destruye a esta gente. Y entonces nació una calabacera. Y entonces Jonás se metió ahí debajo de esa sombrita. Ah, bueno, ya. Ay, qué buena sombrita. Y resulta que al otro día, un gusano. Y la Biblia dice, Dios preparó el viento, Dios preparó la calabacera
Dios preparó el gusano, Dios preparó el pez. 4 cosas había preparado Dios para Jonás y él no sabía. Y entonces salió un gusano y se le comió la mata. Y yo creo que Jonás miraba al gusano y decía, yo me siento más miserable que ese gusano. ¿Cómo es que un gusano me quita la única protección que tengo? Y usted, Señor, le permite a ese miserable gusano quitarme la protección del sol. Y para colmo de males, el Señor perdona a esa nación. Perdona a ese pueblo. Y usted mira el relato de la Biblia y Jonás le pelea al Señor por haberlo perdonado. Yo sabía, por eso yo no quería venir. Por eso yo no quería venir, porque yo sabía que usted es rico en misericordia y tardo en su ira. Y yo sabía que usted los iba a perdonar. Yo por eso no quería venir. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, pero yo sabía, mire, ese hermano que me vino y otra vez lo recibieron. Y esa hermana, ¿y por qué todavía está ahí? Y quéjese la persona y págale y peleale al Señor y reclámele al Señor. Porque vemos la parte humana. Porque somos demasiado humanos para ver a Dios en los demás y demasiado humanos para ver a Dios en nosotros. Amén. Y cada uno pataleaba, y cada uno hacía su escándalo, y cada uno con su propia idea, y cada uno a su parecer, y cada uno, pero Dios, mire, Dios tiene sus piezas de su máquina bien aceitadas. Amén. Todo está bien engrasado y su engranaje va caminando como tiene que caminar. A mí me parece que eso va como medio chueco, pero no, así lo está llevando el Señor, el chueco soy yo. Pero siempre habrá una parte divina en medio de un elemento humano. Amén. Siempre lo habrá. Y el Señor le dijo, mire Jonás, ¿acaso usted crió esa manta? ¿Usted hizo que creciera y le diera sombra en un día? ¿Acaso usted hizo una cosa y la otra? Ya cuando Dios le pregunta a uno, le dijo, ahora usted se lamenta por una mata que usted ni crió ni sembró, por una sombra que ni usted se la merecía, porque si le cuento su pasado, Jonás, no hay nada que hacer. Y ahora no me voy a lamentar y no voy a tener yo misericordia a este pueblo que yo los crié, yo los hice, yo los levanté. Solo seres humanos, yo los puse ahí. ¿Usted qué me va a decir a mí, Jonás? Gloria a Dios. Jonás, yo creo que el rabito entre las paticas y como el perrito regañado. ¿Cuántas veces Dios tiene que recordarnos nuestra condición humana, no para avergonzarnos, solo para que aprendamos a ver la parte divina en medio de eso humano? Abra conmigo la escritura y terminamos. Filipenses capítulo 1. Cuánta humanidad hay en nosotros. Esa humanidad es un tropiezo, esa humanidad es un problema, esa humanidad es un estorbo, esa humanidad es un lío, esa humanidad lo único que nos hace es, hermano, pasar malos ratos, ¿o no? Hermano. Filipenses 1. A ver, tomen agüita primero. ¿Tienen agüita? Ay, qué pena, el único soy yo. Gloria a Dios. Fresca, ¿verdad, rica? Ah, hay agua. ¿Alguien más? Ah, no, ustedes están espero bien. Bueno, quiero leer algo aquí. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Piense usted en Juan. Juan el Bautista a los 7 años llevaba al desierto. Vea, Juan el Bautista no hizo en todo el mundo. Es más, Juan el Bautista fue, hasta donde yo recuerdo y sé, puedo estar equivocado como muchas veces, tal vez fue la única persona que recibió el Espíritu Santo antes de nacer. Hubiera sido un privilegio, ¿verdad, hermano Arnulfo? Nos hubiera evitado tantas cosas haber sido Juan el Bautista, haber recibido el Espíritu Santo como Juan el Bautista en el vientre de nuestra madre.
Juan el Bautista fue criado en el desierto a los 7 años. Él se crió en medio de una gente que había una secta, que eran aquellos que vivían en las montañas. De allá fue que encontraron después los rollos en las montañas del Qumran, aquellos textos sagrados, en esas ollas de barro. Y vivían allá en el desierto. Y él desde los 7 años estuvo allá. Y Juan había sido un profeta que había tenido visiones. Y Juan sabía que venía. Y Juan vino y predicó su sermón y sabía que el Mesías vendría. Y un día él vio al Mesías venir y lo vio, y usted sabe la charla que tuvo. No, yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Y el Señor le dijo, deja Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Juan lo bautiza. Juan ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Sabe que él es el Mesías. Sabe que su hora terminó. A los poquitos días le echa el mano y lo meten preso. Y Juan, que había visto, que sabía para qué había nacido, que probablemente sabía que su hora había llegado, le llegaron de visita a 2 discípulos. Y cuando le llegaron de visita a los 2 discípulos, dijo, mire, ¿por qué no van y le preguntan a Jesús? ¿Eres tú o esperamos a otro? Y el hermano Branham relata la historia y dice, Juan, ese profeta con esa vista de águila que había visto a lo profundo de la mente de Dios. Dice Juan, ese hombre que había visto al Mesías, y había visto al Señor, y había oído la voz, que había dicho, este es mi hijo amado. Todo eso, dice Juan, dice, se le había nublado su vista. Amén. La presión, el estar preso, se sintió solo, derrotado, abandonado. Herodes, la mujer de Herodes le quería quitar la cabeza, aunque él no sabía que le iban a quitar la cabeza, pero dijo, acabé. Y nada, y qué sé yo, cuánto sentimiento, cuánta parte humana había en Juan, que Juan dudó de si aquel personaje que él había visto, que había escuchado la voz y que había hablado con él, si él era el Mesías. Dijo, no, yo tengo que salir de esta duda. Y cuando lo preguntaron los 2 discípulos, dijo, pregúntenle si es él o si hay que esperar a otro. Ahora, perdónenme, si Juan sabía que él era el precursor de la primera venida de Cristo, probablemente Juan en la prisión lo que estaba esperando era, voy a salir de acá. No era bueno estar en una mazmorra. No era bueno estar en una prisión romana. No era bueno cuando el mayor enemigo que Juan tenía era la esposa del rey. No era bueno cuando Juan probablemente estaba allá y no dudaba de su predicación, pero sabía que había condenado a esa mujer y a ese rey y a su mujer, porque era la mujer de su hermano. Y saber que ahora estaba en manos de ella. Y cómo lo maltratarían, y cuántas ratas, y cuántas cucarachas, y cuánta cosa habría en esa prisión romana. Y Juan es metido en ese juego y decía, ni me muero ni pasa nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? O es este hombre o esperamos a otros. O sea, o voy a salir o es que se me acabó la hora. Juan estaba en desesperación. Estaba en problemas en una prisión. También era un ser humano. Amén. Amén. Y dijo Pablo, el que comenzó la buena obra, la terminará. El que comenzó la buena obra en vosotros, Aleluya. la perfeccionará. ¿La qué? ¿Cómo se perfecciona algo? A ver, hermano Selvin, perdóneme que lo use de ejemplo. El hermano Selvin restaura muebles. ¿Cómo perfecciona usted el mueble? Tiene que cogerlo y esto hay que sacar esto, vamos a ponerle masilla, hay que lijar, luego pásale la mano, no te le más lija, pásale trapo, échele aquí, échele allá. Eso no es de la noche a la mañana. Hay una tarea que hacer, hay un trabajo que hacer. Señor. ¿Sabe qué tiene que hacer el Señor con nosotros? Perfeccionarnos. ¿Cuánta lija le falta? Amén. ¿Cuánto martillo? ¿Cuántos clavos que ajustar? ¿Cuántas tuercas que apretar? Amén. ¿Cuánta pintura? No pintura, no. Tanto repaso para pulirnos, para ponernos bien como el Señor quiere que nos veamos. Amén. Cuánta laca, cuánto brillo de la palabra nos hace falta dar. Amén. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Pero esa perfección es cuando ya Miguel Ángel tenía la imagen de la figura de Moisés. Ya estaba y parecía perfecta, pero no estaba perfecta. ¿Qué había que hacer? Faltaba un golpe. ¡Pra! Para que usted y yo lleguemos a perfección, necesitamos un buen golpe. Amén. Amén. Y ese golpe, dijo el profeta, es la falla. Pero la falla es la que perfecciona la obra. Sí, Señor. Y si Él va a perfeccionar su obra,
necesitamos la parte humana, porque la parte humana es la falla. Señor. A usted nunca le van a salir alas, por más pollo que coma, no le van a salir alas. Por más águila que nos creamos, no nos van a salir alas. Usted y yo no nacimos para ser ángeles, nunca vamos a ser ángeles. Nunca vamos a ser ángeles. Usted y yo vamos a ser hombres y mujeres, Amén. seres humanos. Gracias a Dios no somos ángeles, porque los ángeles son siervos. Nosotros somos hijos. Gloria a Dios. Ayúdeme, ayúdeme. Usted y yo somos hijos. En esa parte humana, fea, desagradable, con todas sus fallas, con todas sus pasiones, con todas sus limitaciones, con todas sus quejas, sus batallas, sus luchas, sus pruebas, sus tentaciones, su parte humana, sus debilidades, con todo ese montón, esa pila que lo sepulta, con todo, usted es un hijo de Dios. Pero yo creo que usted es un hijo de Dios, ¿no? También dijo el profeta, le predicamos a todos, así no todos sean. Pero por uno solo que sea hijo de Dios, y yo creería que lo digo para quedarme con ustedes, que aquí hay más de uno. ¿Habrá más de uno? ¿Habrá dos o tres? Entonces, si hay dos o tres, por más que haya una parte humana, por más que haya pasiones, por más que usted sea como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Juan el Bautista, como Sansón, como Jonás, por más que sea como el que sea, como Pablo, por más que pase por donde tenga que pasar, por más que sea, usted es un hijo de Dios. Y el que empezó la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar. Pero para perfeccionarla necesita golpearla lo suficiente. Sí, Señor. Lo divino golpea lo humano para que de lo humano brote lo divino. Aleluya. Sí, Señor. Estaba la roca en el desierto, seca, fea, una piedra ahí en medio de un desierto donde no había nada, así como usted, como yo, perdón, feos, nadie daba nada por esta piedra. Hay una piedra sin pulir, una piedra ordinaria. Así es. Se necesita un profeta Amén. que con la vara de la palabra, el profeta dijo, ¿cuál es la vara de Moisés? Hoy dijo, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Necesitó un profeta que hablara y demostrara que Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos, y que con esa palabra de Jesucristo nos golpee. Señor. Cuando usted escucha este mensaje lo golpea. Y cuando el mensaje lo golpea, ella. Aleluya. Pero no vamos a dar el agua de Dios si no hay una parte humana que golpear. Sí, Señor. ¿Y la parte humana se necesita? Sí, Señor. Amén. La parte humana, Dios necesita su parte humana. Sí, Señor. No que todo esté bien, pero Dios necesita su parte humana. Amén. Dios sabía que usted iba a tener esas pasiones. Dios sabía que usted iba a tener esas luchas. Dios sabía que usted iba a tener esas cositas que uno se avergüenza. Dios sabía todo eso, Él conocía todo eso. Y aún sabiendo todo eso, dijo, estos son mis hijos. Amén. Como sé que no pueden, la parte humana se los arrastra y se los va a llevar, yo voy a colocar una parte divina en ellos. Aleluya. Que será lo divino Amén. en lo humano. Aleluya. Ahí donde está, incline su rostro. Hay demasiada humanidad en nosotros, ¿verdad? Y esa parte humana a veces parece que nos rebasa, nos arrolla, nos supera y nos cuesta ver lo divino, ¿verdad? Pero ¿cómo? Pero yo, Pedro, iba caminando sobre las aguas una mañana o una tarde. Y Pedro pudo caminar sobre las aguas porque él tenía sus ojos en Jesús. Y era fácil creer en Jesús. Pero cuando Pedro se miró a sí mismo, empezó a hundirse. Porque era difícil para Pedro creer que él podía caminar sobre las aguas. Él podía creer que Jesús podía hacerlo, pero no podía creer que él mismo pudiera hacerlo. Y cuando miró, dudó de sí mismo. Pedro nunca dudó de Jesús. Estoy hablando después de aquello. Es más, Pedro lo había negado. Cuando Pedro vio a su maestro allá caminando sobre las aguas y que le dijo, ven Pedro, yo creo que Pedro estaba esperando con desespero esa hora después de haberlo negado. Dijo, maestro, perdóname, te he negado, te he fallado. Y Pedro quiso correr, pero estaban las aguas. Y se le dijo, ven Pedro. Y Pedro lo miró y dijo, si el Señor me dice que vaya, yo voy. Él quería reconciliarse con su maestro. Él quería llegar y besar sus pies ensangrentados.
Él quería porque se sentía avergonzado de haber huido mientras estaba en la cruz y mirarlo a la distancia, una cruz allá lejana. Amén. Él quería. Pero cuando él se dio cuenta dijo, pero yo, un hombre que lo he negado, un hombre con este genio, con este carácter, con esa forma, yo caminando sobre las aguas, no. Y él dudó y empezó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo dijo, Señor, sálvame, maestro, que perezco. Amén. Y vino la mano bondadosa de Jesús. Cuando usted sienta que perece por su condición humana, recuerde, siempre estará la mano del buen pastor, Amén. la mano de Jesucristo. Una mano que todavía tiene una llaga para su sanidad y su salvación, Gloria a Dios. para el perdón. Una mano misericordiosa que por más que estemos hundidos hasta el cuello, siempre habrá una mano suficientemente musculosa de fe, la mano de Dios, la mano del Maestro, para sacarnos de la profundidad del mar. Gloria a Dios. Hay una parte humana, pero también hay una parte divina. Amén. Lo humano nos avergüenza, lo divino nos debe sacar del pozo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu otro lado. A ti no va. No importa lo que pase, un hijo de Dios es un hijo. Y si Él empezó una obra en usted, Él la va a perfeccionar. Amén. Amado Padre Dios, en tus manos, Señor, estamos nosotros. Somos tus hijos. Somos demasiado humanos y tú eres demasiado divino. Pero Padre, no estás lejano en la montaña. No estás en Jesús allá hace 2000 años. Prometiste estar en tu pueblo. Gloria Tú a dijiste, Dios. no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estaré con vosotros y aún en vosotros. Todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo ruego por tu pueblo en esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos. Nos avergonzamos de nuestra condición humana, jóvenes, adultos, ancianos. Todos nos avergonzamos, hombres y mujeres. Miramos nuestra parte humana, Señor, y todavía hay cosas que no nos agradan. Todavía tal vez hay mal genio, hay pasiones, hay cosas desordenadas en nuestra vida. Hay batallas, hay luchas, Señor, hay tentaciones, hay tanta parte humana en nosotros que nos avergonzamos. Pero, Señor, en esta mañana, cuando hacemos un recuento de nuestra propia vida, también podemos decir, hay una parte divina. Gloria a Dios. Ayúdanos a poner la mirada en lo divino y no en lo humano. No permitas que nos hundamos en el mar, y aunque nos hundiéramos, permítenos siempre saber que hay una mano poderosa que nos puede rescatar. Sosténnos en tu mano, oh buen Salvador, y ayúdanos en nuestra oración. Yo encomiendo este pueblo, lo presento delante de ti, ruego por ellos. Padre, que aunque haya pasiones, Señor, y estemos sujetos a ellas, Padre, que lo divino cobre valor. Que al mirarnos al espejo no solo veamos la parte fea de nosotros, sino podamos ver la parte agradable, hermosa, bella, buena, positiva. Y eso es tú en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Levante sus manos al Señor. Adore al Señor. Usted levante sus manos, cierre sus ojos. Ahora, no solo que se sienta aquí en el edificio. No, tiene que sentirse acá en su corazón. Si no, no.
El mundo no es mi hogar. Así es. Aleluya.